Tenemos el pasaje de Segundo de Reyes, capítulo 20 y capítulo 21. Y estamos ya a punto de terminar este libro. Ha sido una bendición, ha sido de mucha confrontación, ¿verdad? Y lo que encontramos en estos dos capítulos son tres reyes, el final de la vida de Ezequías y la vida de Manasés, el siguiente rey, y su hijo Amón. Y lo que está haciendo el autor de Reyes, después de mostrarnos que Dios le dio la victoria a Ezequías sobre Asiria, Sennacherib se había burlado de Dios, ¿te acuerdas? Le había mandado cartas a Ezequías. Y Ezequías fue al templo a orar y llevó esas cartas delante de Dios y le dijo: Señor, mira lo que dicen de ti. Básicamente fue como si le hubiera sacado un screenshot al mensaje de WhatsApp y se lo mandó, ¿verdad? Al Señor, mira lo que dicen de ti, ¿no? Y Dios responde de una manera impresionante, dando una libertad, rescatando y librando de esa crisis a Judá y al rey Ezequías. Y al final Dios decide terminar con la vida de Ezequías. Hay un juicio sobre la vida de Sennacherib, de Sennacherib, y termina su vida. Vemos que el Dios de la Biblia es un Dios que es soberano, que es Señor de la historia, que es el que pone fin a la vida de los reyes. Y como que el texto nos da la impresión de que algo va a suceder en el futuro. Porque Ezequías es un buen rey, Dios les ha librado. Así que surge una pregunta: ¿qué va a pasar con Judá? Asiria ha sido derrotada, no ha dejado de ser una potencia, pero ha tenido una terrible derrota. Y también el reino del norte ya no es más. ¿Qué va a pasar con Judá? ¿Qué le depara el futuro a Ezequías y a Judá? Y en estos dos capítulos vemos que Dios responde de qué trata el futuro. Que el Dios de la Biblia es un Dios que tiene el futuro en sus manos. Que Él guía a reyes y Él guía a reinos y es el Señor de todas las cosas. Pero Él también nos guía a nosotros. Y la verdad es que una de las crisis que nosotros enfrentamos el día de hoy es el deseo de tener certeza sobre el futuro. ¿Estás de acuerdo? Quisiéramos poder controlar cada detalle de nuestra vida y poder asegurar nuestro futuro. Pero hoy veremos cómo Dios quiere animarnos y consolarnos a través de estas historias para recordarnos que aunque no podemos tener quizás el control del futuro, sí podemos saber quién tiene en sus manos el futuro, y es nuestro Señor. Entonces, ¿por qué no oramos y le pedimos a Dios que nos transforme, que nos ayude a tener esperanza y consuelo a través de la Escritura? Gracias, Señor, por ser tan bueno, y gracias por lo que quieres enseñarnos por medio de tu palabra. Señor, no hay quien tenga control de toda su vida excepto tú, Señor. Tú eres el único que puedes tener control sobre todas las vidas y toda la historia, Señor, porque tú eres Dios, tú eres soberano, y queremos reconocer y recordar eso esta mañana, Señor. Que, Señor, nosotros somos frágiles y finitos, pero tú, Señor, eres infinito y bueno y todopoderoso. Gracias, Señor, por quién eres, y recuérdanos tus propósitos buenos para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Acompáñame a Segundo de Reyes, capítulo 20. Tres historias que tienen que ver con el futuro y lo que Dios va a hacer con Judá. Es la enfermedad de Ezequías, es lo primero que vamos a ver. Luego la visita de los viajeros de Babilonia. Y al final veremos dos reyes malos, Manasés y Amón. Dice el verso número 1 del capítulo 20. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Bueno, solo para recordarte quién es Ezequías, venimos de una historia en Reyes donde Salomón, un rey bueno, el hijo de David, el rey David, no el de las mañanitas, pero el rey David, Dios le permite construir este templo a Salomón, y es un buen rey, un rey sabio, un rey que comienza muy bien su reino, y Israel vio una gran prosperidad a través de Salomón. Todo lo que Dios había prometido que Israel tendría como tierra prometida, bajo Salomón lo tuvo. Pero Salomón al final de sus días
se alejó del Señor y permitió que la idolatría y la apostasía entrara a Israel, lo que Dios le había dicho a Israel que no debía practicar, las costumbres de sus vecinos. Eso fue lo que introdujo Salomón. Así que acabó muy mal Salomón y Dios dividió el reino en dos, en 11 tribus, las tribus del norte y la tribu de Judá y Benjamín en el sur. Así que tenemos dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y a partir de ese momento hay una historia de muchos reyes malos en el norte, ni un solo rey bueno, todos malos, y algunos reyes buenos y algunos reyes malos en el sur. Dios, después de 200 años de enviar profetas y advertir al reino del norte que se arrepintiera, llegó por fin la disciplina final, el exilio. 722 terminó exiliados los habitantes del reino del norte, y los asirios repoblaron el reino del norte con habitantes de todas las demás naciones conquistadas. Y surgen lo que llamamos los samaritanos, de esa mezcla. Entonces ya no hay reino del norte para este momento. Y en el reino del sur tenemos una lista de entre buenos reyes, malos reyes, reyes más o menos. Bueno, Ezequías es de muchos años el primer rey bueno después de David. Después de bastantísimos años tenemos un rey que ama a Dios, que es fiel, que obedece a Dios y que trae unas reformas impresionantes a Judá. De hecho, nos dice Crónicas que ninguno se convirtió de todo su corazón como Ezequías. Un buen rey. Pero ahora está en una crisis. Y esta crisis es una enfermedad. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós. Entonces, es muy sencillo como el autor presenta esta narrativa bajo esta estructura. Se nos presenta un escenario de crisis. Ezequías está enfermo. Surge la pregunta, si Ezequías está enfermo, ¿qué va a pasar con Judá y el futuro? Y entonces viene la respuesta. Un profeta, el profeta Isaías, va a dar la respuesta de qué va a suceder en el futuro. Y esta es la respuesta, quizás no lo que Ezequías estaba esperando. Dice ahí, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Imagínate que el día de hoy hubiera profetas con esa labor y que alguien te dijera, ordena tu casa, vas a morir en la noche. Imagínate esto. Muchas cosas te vendrían a la cabeza. ¿En qué pensarías? ¿Pensarías en tu familia? ¿Pensarías en lo que no has hecho? ¿Pensarías en la seguridad de los demás? Pensarías en muchas cosas. Pensarías en tu propia vida. Te llevaría a reflexionar en tu caminar con Dios, en si has sido obediente o no has sido obediente al Señor. Te llevaría a pensar muchas cosas, ¿verdad? Entonces llega el profeta y le dice, ordena tu casa. Te vas a morir hoy. Bueno, no hoy, pero te vas a morir. Yo le agregué el hoy para dramatizarlo. Pero te vas a morir, ordena tu casa. Vas a morirte. No te vas a curar de esta enfermedad que te dio. Te vas a morir. Algunos le dirían, cancelo eso, Isaías. Eso no se dice. Piensa positivo, ¿verdad? Perdón, no lo pude evitar. Es que, ¿sí me explico? O sea, ¿qué onda? ¿Qué haces con eso? Una mala noticia, una crisis. Pero entonces así es como responde Isaías. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y dice que lloró Ezequías con gran lloro. Una pregunta importante es, ¿esta enfermedad es después de que Sennacherib, el rey de los asirios, los invade o antes? Bueno, en la enseñanza anterior no lo mencioné y creo que es muy importante mencionarlo. Un buen amigo me dijo, no olvides esto, y creo que es importante. Muy probablemente esta enfermedad le da
puede ser o antes de la invasión de Sennacherib o al mismo tiempo. Entonces imagínate, no solamente le anuncian que va a morir, muy probablemente lo que está ocurriendo en este momento es que Sennacherib está ya por invadir Jerusalén. Ha recibido estas cartas de amenaza y todo esto está sucediendo. A lo mejor quizás la enfermedad fue un poco antes. Pero a veces de una mala noticia pensamos las cosas van a mejorar y luego viene otra mala noticia, ¿no? Y eso es lo que le está pasando a Ezequías. Es un hombre que es un buen rey, que es fiel, pero recibe dos malas noticias. Ahora, Crónicas nos dice que después de la sanidad, porque va a sanar, Ezequías tuvo problemas con el orgullo, se enorgulleció y lo vamos a ver más adelante. Pero Dios está usando esta enfermedad y esta crisis en la vida de Judá para tratar con Ezequías. Lo quiere llevar a un lugar. No es que Dios quiere tratar mal a Ezequías, sino que estas crisis están sirviendo para que Ezequías busque a Dios. Así que Ezequías se pone a orar. Vamos a leer un poquito de cómo se sentía. Acompáñame a Isaías 38. En Isaías 38 hay un salmo de Ezequías donde nos narra cómo se sentía él. Y dice el versículo número 9 de Isaías 38. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Entonces nos va a mostrar cómo se sentía durante ese momento. Y quizás algunos de ustedes van a poder identificarse, porque yo sé que muchos de ustedes han experimentado crisis en sus vidas, como la de Ezequías, y Dios les ha rescatado y librado. Dice el verso número 10. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. El Seol es el lugar de los muertos en el concepto hebreo. Dije, no veré allá, es una contracción del nombre de Dios, Jehová, el Eterno. Dice, allá, en la tierra de los vivientes, es decir, ya no voy a estar vivo para ir por decirlo así, al templo. No voy a poder ir más a la iglesia. No voy a poder más cantarle a Dios. Ya no voy a ver a Dios en ese sentido, de adorarle con los vivos. Dice, ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí como tienda de pastor, como tejedor corte de mi vida. Me cortará con la enfermedad, me consumirá entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana y como un león molido todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma y alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Entonces está luchando Ezequías porque reconoce que el que le dijo que va a morir, el que ha permitido esta enfermedad, es Dios mismo. Y está relatando su experiencia y cómo se sentía mal, que prácticamente está contando los minutos de vida. Cada 5 minutos está orando otra vez, Señor, ten misericordia de mí, me voy a morir. Está considerando lo que implica la muerte. Y entonces dice el verso 15, ¿qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho, andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí la amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Entonces simplemente es un salmo que nos muestra que Ezequías es una persona, es un hombre de fe lidiando con una crisis. Y es que esto es real, no solo para Ezequías, sino también para nosotros. También nosotros enfrentamos crisis en la vida. Y no siempre es fácil el poder mantenernos con la perspectiva correcta y en fe, ¿verdad? Así que Dios quiere fortalecernos como Ezequías. Dios quiere recordarnos que Él es bueno. Y quiero decirte algo, nosotros sabemos algo que Ezequías no sabía.
Ezequías confiaba en Dios. Dios le va a librar, Dios le va a rescatar. Pero tú y yo tenemos, digámoslo así, una revelación mayor que la de Ezequías. Porque Ezequías entendía que Dios podía rescatarle de su situación. Pero tú y yo miramos todas estas cosas viendo a la cruz detrás de nosotros. Nosotros podemos ver cómo Dios no solamente nos libró a Ezequías y libró a todos estos hombres en la Biblia. Podemos ver cómo a través de Jesús Dios nos ha librado de la muerte. Quizás no la muerte física, porque una realidad como Ezequías. A lo mejor nadie nos va a decir hoy te vas a morir mañana. Pero sí te puedo, sin ser profeta, decir, tú y yo nos vamos a morir. Esa es una verdad. Las estadísticas no mienten. 10 de cada 10 personas se mueren. Nos vamos a morir un día. No sabemos cuándo, pero es una realidad. Y es una de las cosas que más nos puede quebrar, ¿verdad? El pensar que un día moriremos. Pero Ezequías conocía que Dios podía librarle y la esperanza que Dios le había dado. Miremos cómo le responde Dios a Ezequías. Dice el versículo número 4. Y antes que Isaías saliese, hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Entonces, esta es la razón por la que se piensa que la enfermedad vino junto con la amenaza de la invasión de los asirios. Y de ambas cosas Dios está librando. Es decir, el hecho de que Dios libre a Ezequías también implica que Dios está librando a Judá, el reino de Judá. Y dice, y ampararé a esta ciudad, pero esto es clave, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Ezequías oró, Señor, tú sabes cómo he vivido delante de ti, que te he obedecido. Te ruego que tengas misericordia de mí. Quizás para algunos de nosotros eso sería una forma arrogante de orar. Pero Ezequías no está haciendo más que recordar a Dios, no porque Dios lo olvide, pero era una forma muy judía de orar, el traer a la memoria, que Dios había prometido bendiciones por obedecerle y maldiciones sobre el pueblo por desobedecerle. Así que lo único que está haciendo Ezequías no es que está reclamándole a Dios, oye, soy tan buena persona y mira lo que me pasa, sino que Ezequías está recordando, Señor, tú has prometido esto a quienes son fieles a ti. En base a tu promesa, te ruego me sanes. Te ruego que hagas algo en mi vida. Lo interesante es que Dios no le responde. Claro, Ezequías, porque has sido tan obediente y tan buena persona, te voy a sanar. Sino que la respuesta de Dios es, por amor de mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y qué interesante que esta es la misma respuesta que Dios le da a Ezequías cuando él presenta las cartas delante de Dios en el templo y le dice, mira lo que dicen estos malvados de ti. Ok, te voy a librar, pero lo voy a hacer por amor a David y por mis promesas. Entonces nos queda muy claro que Judá y Ezequías viven por gracia. Es la gracia de Dios la que mantiene con vida a Ezequías y mantiene con vida a Judá. Es la bondad de Dios. Es la gracia de Dios que opera y que hace que Dios actúe en la vida de Ezequías. Y eso es verdad también de nosotros. El hecho de que Dios va a intervenir para sanar a Ezequías, nos muestra que Dios también puede intervenir en nuestras vidas. Y que no se debe ni a nuestra obediencia, ni a ningún mérito de nuestra parte, sino a la bondad de nuestro Dios, que es bueno, que es soberano y que es lleno de gracia.
Qué confianza, ¿verdad? Para acercarnos en oración sabiendo que Dios nos perdona y nos restaura y nos sana. Podemos confiar en nuestro Dios. Ahora, la manera en la que le sana viene esta profecía, pero luego dice el verso 7, y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Dice, y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? Y que subiré a la casa de Jehová al tercer día. Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que te ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Entonces Acaz tiene un reloj como los egipcios lo tenían, era famoso este reloj de escaleras, en el que por la sombra se medía el tiempo, se medía la posición del sol y el día o la noche debido a la sombra. Ahora lo que sucede aquí es que pide una señal y quizás pensamos, no, pues entonces qué incrédulo Ezequías que pide una señal. Pero no debemos perdernos del contexto que está presentándonos el autor. Recuerda que el autor está tejiendo una historia que está escribiendo por qué razón Judá e Israel terminaron en el exilio y se le está contando a los judíos que están en el exilio. Entonces eso es muy importante. ¿Recuerdas un rey que era muy malvado, que también enfrentó una crisis de invasión y que Isaías le dijo, pídeme una señal? Sí, ese es el rey Acaz. Es el rey anterior a Ezequías. Era un rey muy malo que estaba en una crisis, una amenaza de ser invadido, y el profeta Isaías le dice, oye, Dios te dice que te quiere librar, pídele una señal. Y lo que hace Acaz es decir, no, ¿cómo crees? No quiero tentar a Dios. Pero eso solo fue su manera de decir que no le importa. Por dentro estaba bla, 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 bla. Porque él estaba confiando en Asiria, no en Dios. Así que el autor está contrastando a ese rey malo con un corazón duro con Ezequías, que es un rey fiel y que está dispuesto a pedir una señal. Entonces, bueno, eso es por el contexto. Entre paréntesis, no es un pasaje que nos dice que debemos pedir señales. Hay un contexto aquí, ¿ok? Es decir, no debería decir, bueno, Señor, que la chica con la que me voy a casar, que la sombra retroceda. O sea, no debemos hacer ese tipo de cosas porque no es lo que la Biblia nos manda. Aquí hay un contexto. Y hay un contexto en contrastar a Acaz con Ezequías, ¿ok? Entonces, simplemente, no estoy diciendo que Dios no te pueda dar una señal. Lo que estoy diciendo es que el pasaje no enseña que deberíamos pedirle señales a Dios para ser guiados. Lo único que estoy diciendo. No trata de eso este pasaje. Ok, entonces retrocede la sombra. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? Bueno, esto es tanto un evento histórico y una operación sobrenatural de Dios, es decir, verdaderamente retrocedió la sombra. El pasaje no nos dice si fue local, el pasaje no nos dice si fue en todos lados, no nos explica el pasaje, entonces perderíamos mucho tiempo en tratar de entender cómo retrocedió la sombra. Pero esto es algo que sucedió. Dios intervino y retrocedió el reloj de Acaz. Pero no solamente esto es un milagro y una intervención de Dios en la historia a favor de Ezequías, sino que también es una explicación. ¿Por qué? Porque está representándose la vida de Judá, el reino de Judá y de Ezequías a través de este reloj. ¿Qué quiere decir que haya retrocedido la sombra? Que así se ha retrasado el juicio sobre Judá y también se ha retrasado la muerte de Ezequías. Pero Ezequías se va a morir de todas maneras. Solo se ha retrasado. Entonces, esto sucedió, pero el autor de Reyes está colocando esto que sucedió, este milagro, para mostrarnos lo que le va a pasar a Judá. ¿Okay?
Por eso es una señal. Ahora el verso 12, después de que fue librado Ezequías y fue librado de la enfermedad y fue librado de Asiria, Judá, y fue una gran victoria, tenemos otra historia. Nuevamente nos presenta una pregunta: ¿qué le va a pasar a Judá? Y una respuesta del profeta Isaías. Dice: en aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia. Siempre digo que si quieres nombre para tus hijos, aquí hay unos buenos. Y envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Ahora estamos en un momento en el que Asiria es una enorme potencia, es una maquinaria impresionante, nadie puede con Asiria. Y Sennacherib destruyó Babilonia, porque Babilonia era peligrosa, pero la destruyó. Pero el descendiente de Sennacherib lo que hace es reconstruir Babilonia. Y Asiria está muy ocupada ahorita, tiene muchos problemas internacionales y no se está dando cuenta que Babilonia está creciendo en potencia y más adelante no lo va a detener nadie a Babilonia y será la siguiente potencia mundial. Entonces eso está ocurriendo y muy probablemente por eso el rey de Babilonia va con Ezequías. Número uno, va a ver cuál es el poderío militar de Ezequías, si representa una amenaza para él, o la posibilidad de aliarse con él para poder vencer a Siria. Entonces dice que cayó enfermo, oyen que sanó y van a verlo. Y dice el verso número 13, y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, aquí está la escena, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías les respondió, de lejanas tierras han venido de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Otra vez, una noticia sobre el futuro. Le está anunciando, va a venir un juicio, Ezequías. Y un día, así como vinieron de tierras lejanas, tu pueblo va a estar en una tierra lejana. Entonces, no un buen pronóstico, ¿verdad? ¿Cómo responde Ezequías? El 19 dice, y entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Algún tornillo se le da de haber zafado a Ezequías, ¿verdad? ¿Cómo puede ser bueno esto? Después dijo, ¿habrá al menos paz y seguridad en mis días? Entonces, ¿cómo entendemos la respuesta de Ezequías? Es una respuesta extraña. Número uno, podría ser que Ezequías, yo les comenté, después de su sanidad, tuvo algunos problemas con el orgullo. Dios le enriqueció y después de la sanidad se enorgulleció y Dios trató con él. Entonces quizás esta es una evidencia de su orgullo. Ahora que ha sido sanado, en lugar de confiar en Dios, está mostrándole todo lo que tiene a estos hombres. ¿Dónde tiene ahora su confianza en Ezequías? En sus cosas, en sus posesiones, en su estabilidad. Así que Dios le va a exhortar a través de esto. Le va a recordar quién está en control y de quién debe depender. Entonces quizás su respuesta es egoísta. Quizás Ezequías está diciendo, bueno, ojalá que por lo menos en mi época no pase nada malo. Ya después, pues ni modo. Entonces, quizás es egoísta. Otra opción es que Ezequías quizás está haciendo una pregunta, no una afirmación. Quizás la pregunta es, ¿habrá al menos paz y seguridad en mis días? Como si Ezequías estuviera pidiendo, Señor, detén el juicio. ¿Se puede detener el juicio? Así como me diste más años de vida. Pero la tercera opción es la más probable. Quizás Ezequías ha entendido, el juicio es inevitable, pero aún Dios sigue siendo bueno y fiel.
Así que Ezequías lo había experimentado. Dios le retrasó la muerte, pero él va a morir. Y él entiende que Dios es bueno, a pesar de eso. Ahora viene el juicio y se ha retrasado lo más que se ha podido retrasar, pero Dios es bueno. Así que Ezequías es un gran ejemplo para nosotros. Es el ejemplo de un hombre de fe, pero una fe que ha sido sometida a una crisis, una fe que está experimentando dolor, una fe que experimenta desilusión incluso. Esa es la vida real. Nosotros vamos a enfrentar situaciones así. Vamos a enfrentar situaciones difíciles en la vida. Y muchas veces no tener una perspectiva de quién es Dios y su soberanía y su amor nos puede llevar a desenfocarnos completamente de su plan. Podemos caer en muchas actitudes incorrectas. Una actitud sería la de pensar que no merecemos lo que estamos enfrentando. Otra actitud sería pensar que definitivamente esta es la culpa del pecado de alguien más. Yo estoy enfrentando el pecado de otras personas. A lo mejor una actitud sería la de no confiar en Dios. Pero aquí hay un hombre fiel, no perfecto, fiel. Ya vimos que Dios trató con su orgullo. De hecho, Crónicas nos dice que Dios le envió estos mensajeros para probar su corazón. Pero es un hombre fiel. Mira lo que dice Romanos 8:28. Como cristianos tenemos una perspectiva única sobre la historia, muy especial. Pablo está escribiéndole a los cristianos para que ellos puedan tener confianza en el futuro, pero también confianza en el presente. Y eso está haciéndolo Pablo a través de recordarles una gran verdad sobre Dios. Que Dios es soberano y bueno. Mira lo que dice uno de los textos que más consuelo, más esperanza han traído a nosotros. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Lo interesante aquí es que la glorificación es algo que sucederá en el futuro, pero Pablo lo presenta como el pasado, algo que ya está seguro en el futuro de un cristiano. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Un Dios bueno, soberano, sabio, que provee para sus hijos, que si nos entregó a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. Además está a la diestra de Dios y es el que hoy intercede por nosotros. ¿Quién nos separará entonces del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero antes, en todas, ¿en qué? En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente,
ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Seguridad, ¿verdad? Certeza. No sabemos qué hay en el futuro, pero sabemos quién tiene el futuro en sus manos. Y Dios nos ha llamado a la fidelidad, como Ezequías, a la confianza en este Dios bueno. ¿Les gusta Toy Story? ¿Sí? Si no, no, olviden, era un más chiste eso que iba a hacer, pero sí les cuento lo de Toy Story. ¿Recuerdas la de Toy Story 3, la última película? Okay. Al final, si no la has visto, perdón por el spoiler, pero en Toy Story 3, al final, estaba viéndola con mi hijito, ¿no? Le gusta mucho ver la de Toy Story. Y en la parte final, los juguetes, después de pasar por 1000 cosas, ¿no? Al principio de la película, Andy, este niño, ha crecido, ahora es un muchacho que va a la universidad, ya no juega con sus juguetes. Así que, ok, llegó el momento de ir al ático de Andy, ¿no? Pero pasan 1000 cosas, reniegan del ático de Andy, piensan que Andy los quiere meter a la basura, terminan en un lugar terrible con un oso maloso que huele a frambuesa y todo, ya sabes, toda la película, ¿no? Todo lo que sucede. Bueno, al final están así a punto de ir a las llamas, están tomados de las manos, yo estoy viendo a mi hijo, él está feliz, yo estoy chillando, este niño no entiende lo que está pasando. Señor, muéstrale qué onda. Yo estoy así, un mar de lágrimas, se agarran de la mano y salvados así, rescatados. Y me impactó lo siguiente, termina el señor cara de papa diciendo algo que él había renegado todo el tiempo. Dijo, ok, ya tengo otra opinión del ático de Andy. Claro, ¿verdad? ¿Sabes? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y aún lo que estemos pasando el día de hoy, lo que estés enfrentando, créeme, es mejor el ático de Andy. Lo que quiero decirte es que tienes un Dios bueno que cuida de ti, que te ama. Con esto no estoy diciendo que nuestro dolor no importa. De hecho, lo que estoy diciendo es que tu dolor sí importa, porque hay un Dios que le importa, que puede usar estas situaciones de crisis para usarlas para nuestro bien. No quiere decir que esas situaciones son buenas. Lo que quiere decir es que Dios puede usar esas cosas malas y transformarlas en algo que pueda ser útil para nuestras vidas. Y a veces no lo podemos ver el día de hoy. Pero eso es lo que nos enseña Ezequías con su vida, que Dios es bueno, que podemos decir, esta palabra de Jehová es buena, porque Él cuida de nosotros. Que Dios nos permita mantenernos fieles a Él, confiados en Él, aún en esas situaciones difíciles. Y simplemente quiero animarte a eso. Dios ha prometido que la muerte no es nuestro fin. De hecho, Dios ha prometido que un día resucitaremos. Y eso implica que estaremos con Él, que tú seguirás siendo tú, no te vas a perder en el uno divino, en la inconsciencia. Tampoco eres un cúmulo de materia orgánica que cuando te mueras se va a desorganizar y es todo. Dios te ama y tiene cuidado de ti y sabe quién eres. Y está trazando tu vida y tejiendo tu vida. Y Él puede ocupar cosas que a lo mejor no son agradables. Y las puede ocupar para tu bien. Dios es bueno. Entonces, al final, Dios ya nos ha mostrado lo que va a pasar con Judá. Regresando a Reyes. Dice el verso 20, los demás hechos de Ezequías y todo su poderío y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad. Ezequías hizo un túnel especial. Lo hizo porque en esa época la manera en la que conquistaban una ciudad era sitiándola. Y el sitio no duraba una semana. O sea, el sitio duraba 3 años o más, muchos más años. Lo que hacían era cortar el suministro de agua y el acceso a la comida. La ciudad se moría de hambre, abrían las puertas y entraba la conquista. Era más fácil que hacer guerra.
Entonces, lo que hizo sabiamente es, para evitar una futura conquista, desvió un canal, hizo un túnel profundo para que la ciudad nunca perdiera el suministro de agua. Y probablemente cuando fue destruida Jerusalén, es por ese túnel de Ezequías que pudo salir mucha de la nobleza con el arca del pacto. El día de hoy no sabemos dónde está. Bueno, Indiana Jones dice que está en la ciudad de Tanís, pero no es muy confiable esa información. Pero ese es el túnel de Ezequías. Entonces, cuando te hablen del túnel de Ezequías, o si tienes la oportunidad de ir a Jerusalén, es muy importante por eso, porque fue literal, un túnel secreto, una salida secreta y un suministro también de agua importante. Ok, entonces esto es lo que hace y muere, y ahora Manasés le sucede. Y dice el verso 1 del capítulo 21, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. Reinó mucho tiempo. Y el nombre de su madre fue Jepsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Estamos a punto de ver, mi querida familia, al peor rey de Judá. Al peor rey de Judá. Nunca hubo un rey tan malo como este. Aquí viene la lista de cosas que hizo. Dice, hizo según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Entonces, número 1, regresó a la antigua idolatría de las naciones que Dios había arrojado de ahí en el tiempo de la conquista de la tierra prometida. Segunda cosa, dice, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Entonces, ahora levantó lugares altos, es decir, puso lugares de adoración, centros de adoración, y ya no era la adoración solamente en Jerusalén, sino lugares para sacrificios. Reintrodujo, número 3, la adoración a Baal. Todo el problema que recuerdas que tuvimos contra Baal tiempo atrás, ahora la reintrodujo como Acab. Y puso un símbolo de acera frente al templo. ¿Eso qué quiere decir? Está literal rechazando violentamente a Dios, así radicalmente, y entregándose a la adoración de todos estos dioses paganos. Y agregando algo más. Astrología. Se volvió adorador de las estrellas, y muy probablemente en este momento ahora hay culto en el templo judío. Hay culto al sol, hay culto a la luna. Algunos añaden quizás a Júpiter y a otras, incluso planetas o estrellas. Entonces, algo que está sucediendo en este momento es muy triste, muy, muy triste. Y no solo eso, no va a parar ahí. Dice el versículo número 6, y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa a la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal de que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Derramó, más adelante dice que también derramó mucha, mucha sangre. Entonces sacrifica a sus hijos a Moloc, este dios hecho de metal al que se le calentaban las manos, para poner a los hijos y morir en las manos de esa deidad. Y también hizo más allá, se volvió adivino, consultó mediums, practicó la hechicería. O sea, hizo todo lo que está mal. Recuerda que el autor de Reyes nos está contando por qué cayó Israel y Judá. Y está haciendo un recuento de este rey, porque este rey es el punto final. A partir de Manasés se acabó el tiempo de gracia para Judá y llegará a la disciplina. Entonces está enumerando algunas razones importantes. Este rey es la combinación de todos los reyes malos. Es como Jeroboam, que pone altares en los lugares altos. Es como Acab, que adora a Baal. Es como Acaz, que sacrifica a sus propios hijos para complacer al rey de Asiria. Es también incluso como Saúl, que al final de su vida consultó a un medium en lugar de
confiar en Dios, rechazando al Dios de Israel. Pero no solamente es la combinación de todos los reyes malos, está contra David y Salomón, que construyeron el templo a Dios, y está contra Moisés y la ley, porque deliberadamente está yendo contra ella. Es como si Dios dice: ok, ¿ya viste el resumen? Sentencia. Tiene que venir el juicio. No puede haber más prolongación. ¿Sabes por qué? Esto es misericordia. Esto es misericordia de Dios. Mira lo que dice el verso 9. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea, eran peores que sus vecinos no creyentes. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera permitido que esto continuara? ¿Dónde habrían terminado? O sea, piensa en las familias que están viviendo en este tiempo ahí, de gran corrupción. Entonces Dios tiene que poner un fin, porque es fiel, bueno y justo, pero también por misericordia a su pueblo. Ahora, Dios les dijo esto. Dios había establecido que la tierra era un regalo. Era una promesa. La promesa es un regalo a Abraham de la tierra, pero los beneficios de la tierra están ligados a la obediencia del pueblo. O sea, esa tierra Dios se las dio a Israel. Por eso Israel todavía está hoy ahí, regresó. Pero los beneficios de esa tierra dependen de su obediencia. Y Dios les dijo: si no me obedeces, mandaré una serie de disciplinas y para buscar tu corazón, y si tú continúas, te enviaré al exilio. Déjame spoilearte algo. A lo mejor no debería, pero lo voy a spoilear. Judá va a ser curada en Babilonia. Nunca más va a volver a practicar la idolatría. Nunca. En forma nacional. Nunca. En su historia ha vuelto a practicar la idolatría. Ha tenido otros problemas, pero nunca más volvió a practicar la idolatría. O sea, quiero que veas eso, que Dios tiene un plan y un propósito. Entonces aquí viene el juicio anunciado. Dice el versículo 11: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todos lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, por tanto así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que oyere le retiñirán ambos oídos. O sea, va a ser tan fuerte oír este juicio que va a ser como si te tocan una campana en el oído. Y dice ahí: y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria. ¿Cuál fue el cordel de Samaria? ¿Qué le pasó a Samaria? Exilio. El primer juicio: a Judá le va a pasar lo mismo que a su hermana. Exilio. Y dice ahí: y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Ahora, no lo vamos a leer, pero lo puedes leer en casa. Su hijo Amón es igual que él. Básicamente su hijo Amón repite lo mismo y termina muerto por conspiración. Y quienes le matan van a poner a su hijo Josías. Va a ser el último rey bueno. No va a haber otro rey bueno en Judá. Pero ok, regresando a Manasés. Viene este juicio, Dios dice que va a hacer esto. Ha derramado mucha sangre. Algunos creen que dice la tradición que este rey metió al profeta Isaías dentro de un tronco y lo aserraron vivo mientras estaba en el tronco. Es decir, es un rey perverso, malo, no le importa a Dios, no le importa a nadie. Se entregó a todo esto. Pero en Crónicas nos dice que Manasés se arrepintió. Manasés se arrepintió. Mira, acompáñame. Y ahí nos vamos a quedar para no, como que, si no te vas a tener que ver una película de Winnie Pooh al salir de aquí, después de... Aunque a veces es bueno salir sacudido, ¿estás de acuerdo? Entonces mira lo que nos dice de Manasés.
Dice el verso número 10 de Segunda de Crónicas 33. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios. Manasés era un vasallo de Asiria. Y probablemente lo que hace Manasés es rebelarse contra Asiria. Y Dios permite que los asirios traigan castigo a Judá. Dice, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés. ¿Recuerdas cómo conquistaban los asirios? Bueno, y atado con cadenas lo trajeron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Tienes que circular esto. Esto es bellísimo. Se arrepintió. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y le restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y lo que sigue es, los últimos 2 años de su vida se dedicó a resarcir todo el daño que había causado. ¿Por qué no nos narra Reyes esta historia? Les voy a decir por qué. Porque en Crónicas tenemos 3 historias de 3 reyes que se arrepienten, 3 reformas, la de Ezequías, la de Manasés y la de Josías. Nos está contando una historia de cómo Dios preservó la línea de David. Pero en Reyes nos está contando la historia de cómo cayó Judá e Israel. Por eso omite esa historia el autor y simplemente nos presenta a Manasés como quien trajo el desastre final. Aunque al final de Reyes también hay una sorpresa, pero esa sí no se las spoileo. Al final, lo puedes leer en casa si quieres. Pero cuando todo parece que va a acabar y no hay esperanza, dices, ¿qué le va a pasar al linaje de David? Termina súper bonito el libro de Reyes, con una nota de esperanza. Entonces aquí está arrepentido. Y Dios le escucha y le restaura. El peor rey de Israel. ¿Qué nos enseña esto? Que hay arrepentimiento para con Dios. Que nuestro Dios es un Dios que está dispuesto a perdonar, a restaurar a quien sea. Por eso yo quiero que terminemos hablando de esto. La necesidad del arrepentimiento. Hay una gran necesidad del arrepentimiento el día de hoy como un mensaje de esperanza. Dios es un Dios que está dispuesto a perdonar el pecado, no importa lo grave y lo terrible y no importa la persona en el lugar en el que se encuentre. Dios quiere restaurar a esa persona y quiere perdonarla. Y esta es la razón, porque Dios ha enviado a su Hijo Jesús para recibir el justo castigo por el pecado. Es a través de los méritos de Jesús que hay arrepentimiento. Jesús le dice a los discípulos cuando resucita, vayan, prediquen el perdón de pecados en mi nombre, prediquen que hay arrepentimiento para con Dios. No es muy popular hoy hablar de arrepentimiento, ¿verdad? Pero el mensaje de la Biblia es un mensaje que demanda una acción. El arrepentimiento es un llamado de Dios a una acción. Es una actitud que involucra una acción. ¿Qué vemos en el arrepentimiento de Manasés que involucra un verdadero arrepentimiento? Número 1, humillación. La humillación es reconocer mi pecado, reconocer mi condición. Es el primer paso en un verdadero arrepentimiento, que reconozco que he hecho algo que es completamente desagradable a Dios, que ha traído ruina y dolor. Número 2, requiere la confesión de ese pecado delante de Dios. Y lo que hace Manasés es, dice ahí, y reconoció que Jehová era su Dios. Es decir, se sujetó a su Dios, se puso bajo su señorío, dejó que Dios le gobernara. Entonces, en el verdadero arrepentimiento no solo hay dolor por el pecado, sino hay una disposición a que sea Dios quien me guíe y me gobierne, que tome el control de mi vida. Y número 3, Manasés se dedicó a revertir todo el daño que causó. El verdadero arrepentimiento busca resarcir los daños. Hay una acción, es una actitud,
más que una acción, pero conlleva una acción. Es decir, el arrepentimiento tiene que ver con una actitud interior de reconocer mi pecado y de sujetarme a Dios, pero si estoy realmente arrepentido, buscaré hacer lo correcto. Buscaré lo que sea, por invertir lo que sea, para resarcir el daño. Es decir, si alguien hace mal y dice estar arrepentido, oye, ya, pero no es para tanto, ya, perdóname si tú eres cristiano, no, perdóname. ¿Está arrepentida esa persona? La persona que está arrepentida es esa persona que nada más está todo el día, perdóname, 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 ¿no? Te habla por teléfono, perdóname, 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 perdóname. Llegas al trabajo y tienes 1000 regalos, te lleva serenata, está tirado en el piso de la... ¿Sí me explico? O sea, no estoy diciendo que tienes que hacer todo eso, pero sabes cuando alguien está roto por su pecado. Va a ser, no importa lo que sea, por resarcir los daños. ¿Estás en pecado? ¿Estás caminando mal? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Dios te llama al arrepentimiento. Y arrepiéntete de corazón. Humíllate delante de Dios y reconoce quién es tu Dios. Y busca actuar hoy. No es demasiado tarde. Manasés solo tuvo 2 años y aunque no se libró de las consecuencias del pecado de su pueblo, al final vino un juicio. Y recordemos, no solo era Manasés, dice que desde Egipto, que salieron de Egipto hasta este momento han sido rebeldes. Pero Manasés tuvo otra oportunidad. Su legado final no fue un legado de muerte. Dios puede cambiar tu historia hoy si te arrepientes. No importa lo hundido que estés en el pecado. Pero te suplico, te ruego, arrepiéntete. Escucha la voz de Dios. O quizás estemos como Ezequías, necesitados de ánimo y esperanza, ¿verdad? Dios quiere consolarte y animarte y recordarte que Él es bueno. ¿Les parece si oramos? Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias por lo que hoy nos has enseñado a través de tu palabra. Y gracias porque tú eres el Señor de la historia. Tú eres soberano, tú eres bueno. Quitas y pones reyes, Señor. El mundo es tuyo. Pero aparte, Señor, eres bueno. Eres bueno y confiable. Y nos amas, Señor. Y te ocupas de nosotros. Por tu gracia, Señor, nos has rescatado de la muerte. Y nos has dado esperanza, Señor. Nos has dicho en tu palabra, yo sé los pensamientos que tengo de ustedes, para darles un fin y una esperanza. Gracias, Señor, porque eres bueno. En el nombre de Jesús, amén.